la programación funcional. Tal vez has escuchado que se trata de un estilo más matemático, que no usa variables mutables, que todo gira alrededor de funciones. Y sí, todo eso es cierto, pero detrás hay una filosofía muy poderosa: escribir código como si estuviéramos resolviendo problemas matemáticos con funciones puras. Hola, bienvenidos una vez más a este viaje por los paradigmas de programación. En episodios anteriores ya exploramos la programación imperativa y la programación orientada a objetos. Hoy nos toca dar un paso diferente, entrar en un paradigma que cambia la forma en que concebimos los programas, la programación funcional. Tal vez has escuchado que se trata de un estilo más matemático, que no usa variables mutables, que todo gira alrededor de funciones. Y sí, todo eso es cierto, pero detrás hay una filosofía muy poderosa: escribir código como si estuviéramos resolviendo problemas matemáticos con funciones puras. En este video no solo veremos qué es, sino también por qué es tan importante, cómo se aplica en lenguajes modernos y cómo puedes comenzar a pensar funcionalmente, incluso aunque tu lenguaje principal no sea 100% funcional. Prepárate, porque lo que veremos aquí puede cambiar tu forma de razonar el código, y quizás hasta la manera en que entiendes la resolución de problemas. Contexto histórico y filosofía. La programación funcional no es algo moderno ni pasajero, aunque en los últimos años se ha vuelto muy popular en la industria del software. En realidad, sus raíces se hunden profundamente en la historia de las matemáticas. Todo comienza en los años 30, con un hombre llamado Alonzo Church, un lógico y matemático brillante que desarrolló el cálculo lambda. El cálculo lambda no era un lenguaje de programación en sí, sino un sistema matemático para estudiar cómo se podía representar y manipular funciones. Hoy, casi un siglo después, se ha convertido en la base de lo que entendemos como programación funcional. La diferencia con la programación imperativa es clara. En la programación imperativa, damos órdenes paso a paso. Es como decirle a la computadora exactamente qué hacer y en qué orden. En la programación funcional no nos enfocamos en los pasos, sino en evaluar expresiones y transformaciones. En lugar de dar instrucciones, describimos lo que queremos obtener. Veamos un ejemplo sencillo para entenderlo mejor. En programación imperativa, declara una variable. Asígnale un valor. Modifica ese valor cuando sea necesario. En programación funcional, la lógica es más directa. Toma ese valor, aplícale esta función y obtén un resultado. Es decir, se parece más a describir qué transformación queremos lograr en vez de detallar cada paso intermedio. Principios clave. Aquí tenemos que detenernos, porque si queremos comprender de verdad la programación funcional, necesitamos asimilar sus principios básicos. Son como las reglas del juego. Si no las conoces, no vas a entender por qué este paradigma es tan distinto al que la mayoría aprendemos primero. El primer principio es el de funciones puras. Una función pura es muy sencilla de entender. Siempre devuelve el mismo resultado cuando recibe los mismos argumentos. Y además, no provoca efectos secundarios. Un ejemplo muy claro es la función sumar 2,3. No importa cuántas veces la ejecutes, siempre te dará 5. Siempre. Ahora, ¿qué sería una función impura? Imagina que esa función depende de una variable global, o que cada vez que la llamas, modifica algo en la memoria. En ese caso, ya no puedes estar seguro de que el resultado sea siempre el mismo. Pierdes predictibilidad. Un ejemplo cotidiano. Función pura: pedir un café expreso en tu cafetería de confianza y siempre recibir exactamente eso. Función impura: pedir un café en una cafetería distinta cada día. ¿Qué recibes? A veces un expreso, a veces un americano. El resultado ya no es confiable. El segundo principio es la inmutabilidad. En programación funcional, los datos no se modifican. Si quieres cambiar algo, no lo alteras directamente, sino que creas una nueva versión con esa transformación aplicada.
Imagina que tienes una lista de números. En lugar de cambiarla, lo que haces es generar una nueva lista con el cambio. Ejemplo de la vida real. Si tomas una foto y luego aplicas un filtro, la foto original queda intacta. Lo que obtienes es una nueva foto editada. La original nunca se destruye. El tercer principio es uno de los más poderosos. Las funciones son ciudadanos de primera clase. ¿Qué significa esto? Que las funciones son tratadas como cualquier otro valor. Puedes guardarlas en una variable, pasarlas como argumento a otra función o incluso devolver una función como resultado. Ejemplo cotidiano. Es como si pudieras guardar una receta de cocina en un papel, dársela a otra persona para que la use o recibir una receta nueva como regalo. No es solo cocinar, sino también intercambiar recetas. El cuarto principio es la composición de funciones. Aquí la idea es que puedes tomar funciones pequeñas, simples y confiables y combinarlas para crear funciones más complejas. Ejemplo cotidiano. Piensa en un menú de restaurante. Puedes tener un plato principal, una bebida y un postre. Cada elemento por separado es sencillo, pero juntos forman un menú completo. En programación funcional, esta forma de encadenar funciones pequeñas permite construir soluciones potentes sin perder claridad. El último principio es la evaluación perezosa, también conocida como lazy evaluation. Algunos lenguajes funcionales no calculan una expresión hasta que realmente es necesaria. Esto permite optimizar recursos y, en algunos casos, incluso trabajar con estructuras infinitas. Ejemplo cotidiano. Es como cuando compras un libro digital. No descargas todo el contenido de golpe. El dispositivo va cargando cada capítulo cuando llegas a él. De esa manera, ahorras espacio y tiempo y solo usas lo que de verdad necesitas. Ejemplo práctico sencillo. Ahora que ya entendimos los principios, vamos a ver cómo se traduce todo esto en la práctica. Para hacerlo sencillo, vamos a resolver un problema muy básico. Queremos calcular la suma de los cuadrados de los números del 1 al 5. En un enfoque imperativo, escribiríamos algo así. Aquí lo que hacemos es crear una variable, recorrer un ciclo, ir acumulando el resultado paso a paso. Todo funciona, pero estamos modificando variables constantemente, como quien va tachando y corrigiendo en una hoja de papel. En cambio, en el enfoque funcional, la cosa cambia. Fíjate en la diferencia. Ya no estamos modificando variables, estamos encadenando funciones. Y el código se lee casi como una descripción natural. Toma la lista de números, aplícales la función cuadrado, después suma todo y muestra el resultado. Es como si en lugar de dar una receta paso a paso, dijéramos simplemente: haz un jugo de naranja. No necesitamos describir cada corte, cada exprimida, cada vaso. Solo expresamos la transformación deseada. Ese es el gran cambio de mentalidad. En programación funcional, no nos enfocamos tanto en cómo llegar, sino en qué queremos obtener. Aplicaciones en la vida real. Ahora bien, tal vez te estés preguntando, ¿y todo esto de la programación funcional, dónde lo vemos en la práctica? La realidad es que muchos de los lenguajes modernos ya han incorporado conceptos funcionales porque hacen el código más claro y mucho menos propenso a errores. Por ejemplo, en JavaScript seguramente has visto funciones como map, filter o reduce. Todas son herramientas funcionales que usamos sin darnos cuenta. En Python tenemos lambda, map y filter, que nos permiten escribir transformaciones más elegantes y expresivas. Hay lenguajes creados directamente con este paradigma en mente, como Scala, Haskell, Clojure o Elixir. Y algo que quizá te sorprenda, incluso en SQL, cuando escribes una consulta, no le dices al sistema paso a paso cómo traer los datos. Simplemente declaras qué quieres obtener, y el motor se encarga de resolverlo. Eso también tiene un aire muy funcional. Lo interesante es que este paradigma no se queda solo en lo académico o en los libros. Se usa muchísimo en Big Data, inteligencia artificial,
programación concurrente y programación reactiva. ¿Por qué? Porque la inmutabilidad y la pureza hacen que el código sea más seguro, más predecible y mucho más fácil de paralelizar. En otras palabras, la programación funcional no es solo una forma diferente de pensar el código. Es una forma de construir sistemas más confiables en un mundo donde todo está interconectado. Ejemplo avanzado. Imagina esta escena. Tienes una lista de estudiantes con sus calificaciones y queremos responder 3 preguntas muy concretas. ¿Quiénes aprobaron? ¿Cuáles son sus nombres, pero escritos en mayúsculas? ¿Cuál es el promedio final de esos aprobados? En un enfoque funcional, lo resolveríamos así. Primero, filtramos los estudiantes que aprobaron. Después, transformamos sus nombres para que aparezcan en mayúsculas. Y finalmente, calculamos el promedio de sus notas. Todo en solo 3 pasos, sin tener que modificar variables intermedias, sin complicaciones y con un código que se lee casi como una receta. Filtra, transforma y calcula. Este ejemplo muestra la verdadera fuerza de la programación funcional. Tomar datos, transformarlos con funciones claras y obtener resultados directos. Todo con una lógica limpia y transparente. La programación funcional no es solo una tendencia pasajera ni una moda del momento. Es, en realidad, una manera distinta de pensar. Nos muestra que el código puede escribirse de forma más clara, más expresiva y más segura, siempre que se base en funciones puras, sin efectos secundarios y trabajando con datos que no cambian, es decir, inmutables. Y aquí está lo más valioso. Aunque tu lenguaje principal sea imperativo u orientado a objetos, aprender este paradigma es como abrir una ventana nueva en tu mente como programador o programadora. Te brinda herramientas frescas y, más que eso, te regala una nueva forma de razonar, tanto en el código como en la vida. En el próximo episodio vamos a seguir recorriendo el fascinante mundo de los paradigmas de programación, descubriendo cómo cada uno nos da una perspectiva única y valiosa.